Buenos días. Me gustaría hablar de un tema delicado y complejo como es haber padecido un trauma, pero versus estar en un papel de víctima que engloba otras facetas de tu vida y qué costes tiene esto, si es práctico, y qué costes tiene esto a nivel psicológico, porque es verdad que a nivel legal una persona puede salir en el veredicto en el juicio por el juez o la jueza como víctima, y eso es a otro orden de cosas, en otro orden de cosas. Pero a nivel de la psicología, sobre todo el análisis transaccional, en esto ha sido una base teórica muy fuerte. Define estos roles de víctima, no solamente el de víctima, sino también el de perseguidor con la culpa y el de verdugo, como papeles que nos impiden relaciones auténticas. Bueno, esta teoría es maravillosa, es muy bonita, muy bella, y es verdad que durante una época, cuando si somos víctimas, y ahí sí lo voy a decir, víctimas del trauma, lo padecemos durante el día a día por medio de flashbacks, por medio de pesadillas, por medio de querer reconocer a alguien en la calle que nos recuerda al perpetrador del trauma, y de muchas otras cuestiones como el impulso a disociar, a distanciarnos de nosotras mismas, por no querer sufrir otra vez el trauma, todo lo que nos recuerde al trauma. Y en ese sentido sí, claro está que una es víctima, pero es verdad que incluso el MDR, y ahora que hablaré más del análisis transaccional, de la terapia cognitiva, de la comunicación no violenta, de mindfulness, todo va en camino de reprocesar el trauma, de contextualizar el trauma, de que se minimice lo máximo posible, se minimice y se controle para que puedas vivir, aunque no se borre el trauma, no se pueda borrar, pero que puedas vivir con ello. Y vamos a, de una manera delicada, porque esto es serio, hacer una diferenciación, convivir con un papel de víctima, que como le dice el análisis transaccional, es un rol. Y nos impide mostrarnos y desenvolvernos en el mundo de una manera más auténtica. Porque en el análisis transaccional sí se ve que hay un triángulo dramático, el famoso triángulo dramático de Karpman, donde se produce un intercambio de roles. Y de hecho esto es importante de comprender, porque él o la que lleva el papel de víctima, y pensemos por ejemplo en el caso mediático de Rocío Carrasco, puede llevar el papel de víctima en un sentido amplio en la vida, ¿no? Pero después hay un intercambio de roles, porque esto se parece mucho al teatro. Por eso el análisis transaccional defiende que llevar un rol que es contrario a haber padecido un trauma y padecer el trauma, no lo estamos equiparando para nada. Una cosa es tener un trauma y tener las secuelas del trauma, y otra cosa es mostrar esa bandera de víctima. Estamos diferenciándolo, ¿vale? Y qué coste o si es práctico llevar esa bandera de víctima. Porque según este triángulo de Karpman, se intercambian, y así ocurre en la realidad. ¿Quién sabe cómo acabará este personaje mediático? ¿Cómo acabará la escena? ¿Cómo acabará? Porque corremos el riesgo de que quien lleva ahora el papel de víctima, hay otros dos papeles muy importantes, que es el de, además se dan los cuentos infantiles, porque son papeles todo nada, son distorsiones cognitivas. Está el otro, el perseguidor con la culpa, y está el verdugo. Entonces, según cómo se acabe la historia, cómo se acabe la escena,
En la vida real diremos la historia, por ejemplo, en historias amorosas se comprende perfectamente. En un momento dado, uno puede ser la víctima o el verdugo, el perseguidor por la culpa, pero acabar la historia amorosa siendo tú el verdugo, por mucho que hayas pasado antes, pues porque lo has dejado de una manera que se te ha visto por la familia política de tu propia familia y el contexto se te ha visto descarnada en cómo has dejado a ese hombre que antes te maltrató. Es importante saber que esos roles, el más predominante es con el que se acaba la historia, ¿vale? Es el que va a recordar, es como en las guerras el vencedor. Por mucho que en ambos lados, en ambos bandos hayan matado, el que gana es el que se queda como la víctima, que es el papel, digamos, más deseable socialmente. Pero vemos que se intercambian los papeles, porque en las guerras normalmente matan ambos bandos. Eso se ve incluso. No me quiero meter en camisa de 11 varas, pero en el tema aquí de Oriente Medio se ve perfectamente, ¿no? De que en ambos bandos hay muertes, hay pérdidas. Pero bueno, de cualquier manera, no caigamos en que, por supuesto, los traumas hay que trabajarlos. Del trauma tú no tienes la culpa, pero vivir con un papel de víctima, ¿qué costes tiene para ti? Porque yo en tantos años que he estado en terapia, viendo yo, también he tenido mi terapia personal, pero viendo yo como psicóloga, sí he visto que mucha gente se ha metido, después de traumas, se ha metido o la han metido en asociaciones de víctimas pues de violencia de género, víctimas de violaciones y demás, y no han salido nunca, o no han salido en años y años, y después yo las he visto a esas mismas personas pues que les ha pasado factura. Y porque no va en esa mentalidad por la que se reprocesa el trauma, sin que nunca debas de perdonar al perpetrador, de tu trauma si tú no quieres, porque mucho haces con no tener un rencor que sea tóxico para ti, mucho haces, pero que toda terapia buena pase por darle a la persona estos pensamientos de puedo tener el control ahora, de puedo elegir, de merezco tener éxito, que éxito no entendible como tener un coche y como lo que se entiende por éxito social, sino tener éxito en la terapia, tener éxito como persona, en lo que tú elijas. Ser optimista, soy optimista, lo puedo manejar. O sea, el fin de la terapia sería lo puedo manejar. Espero que se entienda bien, porque este es un tema muy serio, este es un tema muy delicado, pero ¿qué costes tiene para ti pasar de tú padecí un trauma, tengo secuelas por el trauma, por eso es trauma, porque mi vida doméstica, mi cotidianidad fue alterada de manera más o menos radical, sea un trauma grande, sea un trauma pequeño, pero de cualquier manera los traumas pequeños también se pueden sumar. Sin cambiar las tornas, sabiendo que uno no tiene nunca culpa de haber sido traumatizado, pero qué costes tiene el enarbolar ese papel de víctima, que al fin y al cabo la gente, me parece, yo hablo desde lo que yo creo después de todos estos años, que tengo más de 20 años de experiencia y soy psicóloga general sanitaria, y bueno, no nos queda otra que hacer una formación continua. Pero es verdad que el tema es que las personas, cuando desde fuera se les refuerza mucho no vas a salir nunca de ser una víctima, o eres una víctima y mereces ser una víctima, pues a todas luces no te están haciendo un favor. Sería más, he padecido un trauma, tengo secuelas por mi trauma y puedo controlarlo, ¿vale? No hace falta que perdones al que te causó el trauma, no hace ninguna falta, pero sí acabar con el rencor, porque el rencor es tóxico para ti. Aquí lo que se intenta es sanar.
Bueno, pues en otro vídeo, pero no quiero que esto se me haga muy extenso, en otro vídeo os voy a hablar de la comunicación no violenta, en el cual el no juicio forma parte de hacer no violenta la comunicación, minimizándolo. No es posible el perfeccionismo, de las ideas irracionales de Albert Ellis, donde también se habla de no ver a otra persona como vil infame para los restos y tampoco ver que algo que te afectó debe de marcarte para siempre, sino que se puede trabajar. El etiquetado, perdón, en el tema de Aaron Beck de distorsiones cognitivas, el etiquetar no nos lleva a nada práctico. Y también el análisis transaccional, que es bellísimo, y el MDR. O sea que, bueno, yo sé que este es un tema delicado, no quiero que nadie crea que no hay cosas que nos traumatizan. De hecho, hoy se sabe que el 30% de los adultos están traumatizados por determinados hechos, sobre todo en su crianza, y el trauma es mucho más habitual, desgraciadamente, que lo que creíamos, y entonces es algo que nos afecta a casi todos. Pero sí hablar claro, y por mucho que esto no sea muy popular hablar, el estar de alguna manera en este papel de soy una víctima, como si te lo dan en el veredicto de un juicio, pues no es del todo ni ético ni coherente hacerlo objetivo de la terapia. Desde luego que no, sería lo contrario. Procesar, trabajar el trauma todo lo posible, saber también con unas expectativas realistas que a lo mejor va a haber secuelas para siempre, pero que se pueda manejar, que vamos a manejarlo. Vale, un besito a todos, espero que os haya servido de utilidad y espero que se haya entendido, porque esto es, bueno, pues en cierto modo muy delicado y en todos los modos es muy serio el tema. Bueno, pues eso, que os haya servido y buen lunes, buen comienzo de semana a todos. Adiós.